embrión ya en el feto y por supuesto en el niño es mucho más grande que lo que puede llegar a ser desde el desarrollo de toda la vida extrauterina. Es un órgano que tiene una gran compensación, o sea, lo podemos notar, lo podemos ver en el recién nacido. ¿Sí está claro? Conforme pasa el tiempo, va disminuyendo de tamaño, a eso se le llama involución, ya va disminuyendo de tamaño. Y con la llegada de las hormonas sexuales en la adolescencia, el timo prácticamente se reduce a una masita de tejido linfóide que paulatinamente va siendo sustituido por tejido graso. ¿Sí me explico o no? Inicialmente es un órgano grande, en la adolescencia llega a ser un órgano muy pequeño, se hace que evolucione el timo. El cortisol, una hormona que se produce en la corteza suprarrenal, también hace que el timo disminuya de tamaño. De tal suerte que alguien que usted le hace una necropsia que tiene 18 años, localizar el timo es bien difícil porque está metida dentro de toda la grasa que acompaña al intestino. Entonces uno no logra situarlo con bastante propiedad. Eso para que sepamos dónde está y qué es lo que le va pasando al timo. Si lo hacemos, o sea, si hacemos una disección de timo en el buen tiempo, alguien que tiene 8 años, notamos que el timo pesa unos 50 gramos y está recubierto por una cápsula de tejido conectivo que, o sea, se lo ponemos más grande aquí, que hace invaginaciones hacia adentro del timo, dividiendo al timo en varios lóbulos. ¿Sí? Esta sería la imagen. De la cápsula vienen estas invaginaciones de tejido conectivo que reciben el nombre de trabículas. Estas son las trabículas, estos pedazos de tejido conectivo que vienen de la cápsula y se van metiendo en lo que es la sustancia tímica o el timo, el parénquima del timo, para tener más claro. Si hacemos un corte del timo, nos damos cuenta que hay una parte más densamente poblada que está llena, pero llena de linfocitos. Todo esto se ve muy nutrido en esta parte que la identificamos como la corteza. Y en la médula se ven los mismos linfocitos, solo que aquí son menos numerosos. Entonces hay muchos más linfocitos T acá en la corteza que los que podemos tener en lo que es la médula. Eso nos hace una diferenciación más o menos, una gran cantidad de este lado, ya sabemos que es la corteza, y una pequeña cantidad en esta otra parte que es la médula. Esa es la imagen histológica del timo. Pero tiene una característica especial y eso tiene que ver con su origen embriológico. El timo se diferencia de la tercera o cuarta bolsa faríngea y después queda desconectado de esas bolsas y ya se formó el timo. Eso es más o menos como la formación de una glándula. De la bolsa faríngea viene para acá unas células y de repente se cortó la comunicación con las bolsas faríngeas y entonces quedó establecido el timo. Sí, es cierto esto, entonces decimos que una buena cantidad de las células que hay en el timo son de origen epitelial. Las bolsas faríngeas son cordones de células epiteliales que van a venir a situarse acá. ¿Esto a qué nos lleva? A que en el timo hay dos tipos de células. Este montón de puntos que tenemos acá
son los linfocitos T. ¿Está claro? Pero hay otras células que se pueden ver más o menos así. Acá tienen un citoplasma eosinófilo, o sea, es un citoplasma rosadito naranja que están acá. Estas células se llaman células reticulares epiteliales, para que tengamos claro de dónde salieron. Estas células están unidas entre sí, por eso forman una red, pero se llaman células reticulares epiteliales. Están tan fuertemente unidas que la unión que encontramos entre estas células es del tipo de desmosoma, están bien agarradas en el momento que quitáramos a todos los linfocitos. Si lográramos sacarlos de ahí, nosotros vemos que las células están conectadas una con otra. ¿Sí está claro? Por eso se les llama célula reticular. Como resulta que están cargando a los linfocitos, entonces se les llama célula nodriza, dicen algunos textos, que no son más que las células que están chineando, digamos, a todos los linfocitos T. O sea, hay dos células, los linfocitos y lo que corresponde a estas células reticulares epiteliales. Sí estamos claros en este asunto, qué es lo que, para qué es que nos van a hacer, que tiene otra función, que ahora vamos a ver un poquitito más adelante en esta clase. Pero de la imagen que da es esto. Pero no todas las células reticulares epiteliales pues están formando esa red, no todas. Hay algunas que se enrollan sobre sí mismas, y dan esta imagen a esto. Fíjense, son las mismas células epiteliales. Unas se volvieron reticulares epiteliales. Hasta ahí sí me están entendiendo. ¿Qué pasó con las que no hicieron eso? Forman estas estructuras redondeadas que se les conoce como corpúsculos de Hassan. Corpúsculos de Hassan. Esto solo lo podemos ver en el timo, de tal suerte que uno cuando uno mira al microscopio y mira esto, ya sabe que lo que está viendo es el timo. En algún momento, si no los vieran, pues esto puede parecer un ganglio, puede parecer una parte del vaso. Viendo los corpúsculos de Hassan, no hay pierde, es timo. No hay ningún otro lugar donde encontremos esta estructura. Estas mismas células epiteliales, que no sé si me entienden, pero las células epiteliales, digamos que están aquí y van formando este cordón, o sea, no hay para dónde los podamos perder. Pero sí es importante saber que estas células tienden a la queratinización, o sea, en su citoplasma tienen corpúsculos de queratoyanina. O sea, ya estamos recordando eso cuando vimos el epitelio escamoso estratificado queratinizado, o sea, tienen a queratinizarse y en algunas ocasiones hasta a calcificarse. Ya sabemos que son células epiteliales que se enrollaron y formaron este corpúsculo. Lo que no tenemos muy claro es cuál es la importancia de haber formado los corpúsculos de Hassan. Es decir, no se le conoce una función a los corpúsculos de Hassan. Ahí están, muy bien formados, son evidentísimos cuando uno los mira, pero no tenemos claro para qué se formaron esos corpúsculos. Sí, estamos bien en lo que está sucediendo. Bien, ¿para qué nos sirve el timo? Obviamente, todos estos linfocitos que vemos aquí en los puntitos negros de esto, todos esas son células que vinieron de la médula ósea en la vida embrionaria y se vinieron a situar en el timo. ¿Está claro? Algunos dicen que hasta antes de que llegaran a la médula ósea ya estaban poblando
profundidad. Pero la realidad es que se formaron los linfocitos en la médula y se vinieron para estar acá en el timo. En el timo obviamente se llama linfocitos T. El timo lo que produce es una cantidad muy grande de linfocitos. Si no lo produce, ahí está llegando y produciéndose una buena cantidad de linfocitos. Todos son linfocitos T. Ya les dije que volverse T auxiliar, T supresor, T citotóxico o asesina, todo eso lo deciden cuando ya están afuera del timo. Si están afuera del timo, es donde aquí es producir linfocitos T, linfocitos T, linfocitos T. Eso es lo que va a sacar. La mayoría de estos linfocitos que están acá no son viables o están muertos. Estos son células que no serían competentes porque no expresan ningún CD4 ni CD8. Son células que están indiferenciadas, pero que en algún momento no nos van a ayudar. Entonces, degeneran y mueren de la inmensa cantidad de linfocitos que uno mira cuando ve el corte del timo. Muchísimos están muertos o no son viables. Esto para que lo tengamos claro. Pero también resulta que el timo o esa posibilidad de que solo produzcan linfocitos T es dado por una salvaguarda que le hacen el organismo. En el timo no drena linfa. Recuerdo haber mencionado que la mayoría de antígenos bacterianos, virales, etc., van diseminando la infección en el organismo a través de la linfa. Creo haber dicho que haya una bacteremia, eso es una cuestión muy rara. En la sangre casi nunca llevamos una cantidad de bacterias. Entonces, el organismo ya lo hizo, previó y no hay drenaje linfático. ¿Sí está claro? ¿Sí? No llega linfa al timo. Si llegara y tuviera esa inmensa cantidad de antígenos que lleva, entonces todos los linfocitos T se activarían. ¿Sí me explico? Y entonces desde aquí empezarían a formar clonas y células de memoria y tendríamos un timo que nos llegaría de este tamaño, porque ahí mismo en el timo empezaría a producirse la respuesta inmune. El organismo no quiere eso, quiere que la respuesta inmune se distribuya entre los nódulos, los ganglios, el vaso. Ahí es donde vamos a hacer la respuesta inmune, no en el timo. Por eso no drena linfa. En todo caso, no hay vasos aferentes, lo quieren ver mejor. No hay vasos aferentes, aunque sí hay vasos eferentes, eso sí. Entonces, no hay drenaje, estamos acá con los aferentes, sí hay eferentes, para que nos quede claro. Pero resulta que de alguna manera, tal vez algún antígeno podría tener contacto. Podría ser que fuera el caso de bacteremia y entonces sí tenemos antígenos circulando en la sangre que tienen acceso al timo. ¿Ya? El timo es irrigado por ramas de las arterias tiroideas y las torácicas, que es lo que va llevando la sangre. Por ahí podría llegar. Para eso, para evitar ese problema, si ese problema se presentara, el organismo tiene otra manera de defensa. A eso se le llama barrera hematotímica. Ya. Además de que no drena linfa, quitamos una buena cantidad. En la posibilidad de que sí vaya en la sangre, tenemos esta barrera hematotímica. ¿Quién forma esa barrera? Si va en la sangre, hay células endoteliales. ¿Sí estamos claros? Eso para los capilares que irrigan la corteza o arteriolas y vénulas que irrigan la médula.
Entonces tenemos un endotelio. Esa es la primera. Este endotelio, pues ya de por sí dificulta el pasaje de algunos antígenos. Esas son las células endoteliales. Recuerden que las uniones que tienen sí se le pueden colar a algunos, pero también debemos tener claro que el endotelio tiene una membrana basal. Esto es otra manera o otro variedad que le ponemos nosotros a cualquier artículo. Pero pasó también la membrana basal. Entonces estamos en el tejido conectivo. Aquí se le llama tejido conectivo perivascular, para situarlo exactamente donde está, por afuerita del vaso sanguíneo. Tejido conectivo perivascular. ¿Por qué es tan importante aquí? Porque es aquí donde hay macrófagos. Ya, aquí, en el tejido conectivo perivascular, lo cual tiene sentido. Tiene sentido. ¿De dónde vamos a sacar macrófagos? De los monocitos. Los monocitos se van a salir al tejido conectivo, ¿no? Y ahí en el tejido conectivo es donde se vuelve el macrófago. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces tenemos un variedad más. Pero no nos quedamos acá. Dijimos que hay dos variedades de células y estas otras son las células reticulares epiteliales. Células reticulares epiteliales. Como son epiteliales, pues también tienen una membrana basal. Entonces, ¿de qué está compuesta la barrera hematoquímica? De estas 5 cosas: endotelio, membrana basal del endotelio, tejido conectivo perivascular con la presencia de macrófago, células reticulares epiteliales, que son las que coexisten acá, más la membrana basal de estas células reticulares. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es lo que hace la barrera hematoquímica, o lo que compone la barrera hematoquímica. Entonces nos damos cuenta de que el organismo ha diseñado una protección especial para el timo. Primero, no le llevan antígenos con la linfa, y los que se logren colar por la sangre van a tener que pasar por todo esto. ¿Sí? Los que lograron pasar van a ser fagocitados por los macrófagos. ¿Sí? ¿Está claro? Que es la manera en que nosotros protegemos al timo. ¿Está claro? Pero realmente el timo, pues obviamente produce linfocitos, eso está claro. Pero también tenemos claro que para que los linfocitos en los otros órganos linfoides, nódulos, ganglios y vasos, que es donde se van a volver auxiliares, supresores, en los esos sitios necesitan ser inmunocompetentes, o sea, linfocitos que van a trabajar, a ayudar para que los linfocitos reproduzcan en el cuerpo, para suprimir la respuesta inmune, en fin, van a trabajar, necesitan ser lo que se llama inmunocompetentes. Eso solo se logra si de alguna medida son bañados, llamémoslo así, o bautizados con unas sustancias que son proteínas y que las tenemos clasificadas como hormonas. Se llaman en general hormonas tímicas, hormonas del timo. ¿Cuáles son? Pues la timopoietina es la más numerosa. Hay otra que se llama timosina. Esa se divide en dos: la timosina alfa y la timosina beta. Y algunos agregan una más, la timolina. Esta última puede que sea cierto, puede que no, pero en algunos textos la mencionan, la tal timolina. Segurísimas que existen timopoietina y la timosina alfa y beta. Esa está clarísima. Esta de repente sí, de
químicas, ¿quién las produce? Las células reticulares epiteliales. Entonces tienen dos funciones las tales células reticulares epiteliales. Una, con uniones de cromosomas, formar una red. ¿Para qué sirve esa red? Para mantener sostenidos o prendidos en la red a todos los linfocitos, ¿sí? Esa es la primera función. La segunda función es la producción de estas hormonas. Entonces, estas hormonas circulan en el torrente circulatorio y, por supuesto, van a pasar por el vaso, van a pasar por los ganglios, van a pasar por los nódulos linfoides, bañando de alguna manera a los linfocitos que produjo el timo. ¿Sí? El timo lo produjo y lo metió a la sangre. ¿Y estos a dónde se van? A los ganglios, al vaso, a los nódulos linfoides. Ahí están. Para volverse inmunocompetente necesita bañarse con estas hormonas. Ahora sí se van a volver inmunocompetentes. Esto hace que vamos a tener una población de linfocitos auxiliares, de hipersensibilidad, de cualquier especificidad que haga con competencia para poder actuar. Sí, está claro que es, porque es importante. Si dijimos que el timo involuciona hasta volverse un puntito insignificante y lleno de grasa, es porque obviamente ya no sirve. ¿Sí? Recién nacido teníamos un timo más o menos grande, visible, papá. Después fue involucionando, se fue volviendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Pero nosotros seguimos siendo inmunocompetentes toda nuestra vida. ¿Qué pasó? Que de entrada ya bañamos a todos estos con la producción de las hormonas. Pero por aquello de que tuviéramos una necesidad, en el vaso, en los ganglios, existe lo que se llama la zona T dependiente. Eso, digamos, en el vaso es muy visible, son un montón de linfocitos que están alrededor de los vasos sanguíneos. En el vaso ya no vamos a ver, pero para que sepan, a eso se le llama zona T dependiente. Entonces, aunque nosotros ya el timo se vino chiquitito, ya dicen que todavía podría funcionar, pero obviamente está tan disminuido que ya nosotros no lo necesitamos. Tenemos en el ganglio y en el vaso las zonas T dependientes que harían la función, como que hubiéramos agarrado un pedacito de timo y se lo fuimos a poner trasplantado al vaso y trasplantado a todo el ganglio. Entonces, ¿de dónde vinieron esos pedacitos? Ya no nos interesa. Esa es la razón por la cual el mismo organismo hace que disminuya de tamaño el timo. ¿Sí está claro? Esas son las zonas T dependientes. Y finalmente, el timo también es un órgano susceptible de malignizarse. O sea, hay tumores del timo, a eso se les llaman timomas. Ya, donde hay una sobreproducción de linfocitos que al final van a aumentar el tamaño. A eso se le llama timoma. Por esa parte, si yo por accidente, vamos a ponerlo así, supongamos que hay un niño que tiene 2 años o menos tal vez y tiene un problema respiratorio, yo le voy a hacer una traqueostomía, ¿sí? ¿Tienen idea de eso? Eso sí lo van a hacer, pero van a ver cómo lo hacen. Bueno, pero yo no me tomé mucho cuidado y por ahí la hice muy abajo y quité el timo, extirpé el timo. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué cree usted? Niño de 1 año, ¿qué le fue pasando? Fíjense la edad. Ahí tenemos un timo funcionando a plena capacidad. Si yo estirpo el timo, ya no voy a tener
todavía no se han delimitado las zonas timo-dependientes, y entonces voy a tener una baja paulatina de la producción de linfocitos. ¿Cuál va a ser el pronóstico del niño? Que va a tener infecciones a repetición que no va a poder controlar. Entonces, la extirpación quirúrgica antes de la pubertad sí tiene una significancia clínica muy importante, porque yo no puedo hacer trasplante de linfocitos, no puedo estar inyectando, no, necesito algo que todavía me lo esté produciendo. ¿Estamos claros hasta aquí? Lo que hace el timo, para qué nos sirve, de dónde sale, qué es lo que produce. Dejémoslo ahí porque el viernes, en fin, vemos el tema. ¿Estamos claros? Sí. Gracias, doctor. Doctor, solo una pregunta, es que no entendí cuál era la función de la zona T dependiente. ¿De las cuales? De la zona T dependiente. La zona T dependiente es ahora, digamos, un pedacito del timo que lo voy a poner aquí. Ajá. Entonces, desde aquí sigue produciendo linfocitos, okay. Ya en el vaso, ya en el ganglio. Entonces, ya no necesitamos el timo. Ok, ya, gracias.